responsabilidad moral se deriva del latín respondere o responder, que referido a actos significa que se asumen como autor. La responsabilidad moral obliga a uno a reconocerse autor de sus actos ante su propia conciencia, ante la sociedad y ante la vida. En ese sentido, la responsabilidad moral estará referida a la capacidad que tiene la persona a actuar libre y asumir las consecuencias que se derivan de sus acciones. Existen ciertas condicionantes de la responsabilidad moral. En primer lugar, que el agente moral no ignore las circunstancias ni las consecuencias de su acción, es decir, que su conducta tenga un carácter consistente. En segundo lugar, que la causa de sus actos esté en él mismo y no en otro agente. Esto significa que debe partir de una causa interior, más no de una causa exterior que le obligue a actuar de cierta forma, pasando por encima de su voluntad, y su conducta ha de ser libre. Otro punto a tratar es la ignorancia y la responsabilidad moral. De esta forma, solo el conocimiento del acto por un lado y la libertad de realizarlo por el otro permiten hablar legítimamente de responsabilidad moral. Por el contrario, la ignorancia de una parte y la falta de libertad de otra permite eximir al sujeto de la responsabilidad moral. Para que una persona sea responsable de sus actos, la causa que origina el acto debe encontrarse en él mismo y no en el exterior de la persona. Cuando la agente moral se encuentra bajo el imperio de una coacción exterior, pierde el control sobre sus actos y se le cierra el camino de la elección y de la decisión propia, realizando así un acto no escogido ni decidido por él. Es decir, no se le puede hacer responsable de la forma en que ha actuado. Para que una persona se le impute responsabilidad moral sobre sus actos, el origen de estos deben encontrarse en él mismo, en su interior. Cuando la persona actúa bajo una coacción interna, es decir, bajo impulsos que son imposibles de resistir, vamos a dar el ejemplo como una neurosis, aunque sus actos tengan su causa en el interior de él mismo, no son propiamente suyos, ya que no puede controlarlos. Otro ejemplo sería el deseo de robar de un cleptómano. Por lo tanto, no puede ser responsable moralmente por el acto obrado, ya que no lo hizo libre ni conscientemente. La responsabilidad moral obliga a uno a reconocerse autor de sus actos ante la propia conciencia, ante la sociedad y ante la vida. Tradicionalmente se vincula la existencia de la responsabilidad moral a la afirmación de la libertad, de modo que esta, o sea, la libertad, es condición necesaria de responsabilidad moral. Mi nombre es Héctor Castillo y esto fue mi resumen.